todas las situaciones. Le tiramos la radiografía de la columna vertebral a Facundo Moyano. ¿Qué ves ahí? ¿Qué ve, doctor, ahí en esa columna con escoliosis? Respecto a la organización de los trabajadores, bueno, uno también tiene que ubicar al peronismo y al movimiento obrero en la circunstancia histórica, ¿no? Un movimiento obrero en donde la representación sindical ocupaba un 60%, estoy hablando del nivel de sindicalización, y que en general el trabajador estaba en relación de dependencia, había otra matriz industrial, había otro mundo. ¿Qué año te referís? No, cuando vos hablaste de la radiografía. Ah, ¿no? sí, Pero sí. yo te estoy haciendo comparativo. Hoy nos encontramos con un movimiento de trabajadores totalmente atomizado, no solamente en cuanto a las representaciones sindicales, sino en cuanto a la cuestión cultural. Por eso digo, cuando vos hablabas al principio de 1945, que es cuando Perón habla de la columna vertebral, por supuesto que en el discurso sigue estando la cuestión de el movimiento obrero como columna vertebral, pero después la radiografía de lo social es totalmente diferente y son otras circunstancias. Tenemos trabajo no registrado, un 40%. Vos fíjate que el nivel de sindicalización de la Argentina es casi igual que la cantidad de trabajadores que están en la economía informal, que están en negro, digamos. Ahora, Facundo, hay un dato, porque hace apenas un año, no te estoy hablando del 45, sino hace apenas un año, todas las centrales sindicales estaban unificadas y de hecho estaban todas unificadas en pos de un objetivo que vos lo debatiste muy bien en el Congreso, que fue la ley antidespidos. Estaban todos detrás de ese objetivo y había una unidad sindical muy significativa que al gobierno le generó muchos dolores de cabeza. De hecho, tuvo que vetar esa ley. Pero ahora se ve un escenario absolutamente fragmentado dentro del rompecabezas sindical. Digo, ¿qué pasó de un año a otro? Bueno, en ese momento las centrales se habían puesto de acuerdo en esa medida concreta y en ese reclamo concreto. La verdad es que, bueno, el gobierno también, como todos los gobiernos, bien lo decías, Diego, al principio juegan a la división porque les sirve. Salvo algo que dijiste que no fue así, que fue en el gobierno de Néstor Kirchner, que al contrario, propició la unidad, en principio con ese triunvirato de Susana Rueda, José Luis Lingeri y Hugo Moyano, y después, bueno, que finalmente en el 2005 fue encabezada por Hugo Moyano la CGT. ¿Se animó a decir la palabra Susana? Susana Rueda. Sí. Lo querías meter, viste, a toda costa. Forzado. No, la verdad es que... se unificó, como decimos los peronistas, en la acción. Sí. ¿No? Pero la verdad es que la CGT, digo, habían varias vertientes. Inclusive no estaba unificada la CGT en un triunvirato. Creo que fue el 29 de abril que se hizo una gran movilización en el monumento de Perón y se reclamó por la ley antidespidos. Pero habían 5 centrales. Bueno, pero había una unificación bastante marcada pero atrás de eso, en cuanto a los que objetivos. en diciembre del 2016 también hubo una unificación, inclusive con la representación, digamos, gremial de los trabajadores de la economía informal, cuando se votó la ley de emergencia social y la ley de ganancias. 2 leyes, digo, que en algún momento el kirchnerismo parecían contrapuestas, ¿no? Porque parecía que el reclamo de ganancias era contradictorio al reclamo que podía tener un trabajador de la economía popular. Entonces, digo, me parece que hay que leer, en principio hay que hacer una lectura de la realidad social, de la realidad de los trabajadores. Pero tomando, Facundo, eso que vos decís, tomando exactamente la misma interpretación, puedo decir que hoy la crisis social y económica no es tan grave como para volver a unir al movimiento obrero. Yo no sé en qué cambió, y lo discutí en la CGT esto, yo lo puedo decir porque ya lo dije, qué cambió de diciembre del 2016 a marzo del 2017, y el gobierno se debe hacer la misma pregunta para pasar de una foto brindando por el fin de año a un paro. Y contame vos. Para mí nada. No cambió nada, o sea, la situación, digo, acá tengo datos económicos de la industria, de la construcción, y la verdad es que no repuntó, digo, esperaremos los datos de los que habla, o la reactivación de la que habla el presidente, si son expectativas voluntaristas como han mostrado hasta ahora, o realidades. Pero mirá, que las estaremos viendo. No es la única posición, porque mirá que el Momo Venegas no es que está mirando, tal vez sí, y te contesta esto. Yo creo que la CGT, que hoy es un mamarracho, tendría que jugar un rol distinto. La CGT tendría que tener las espaldas suficientes para estar ahí entre el capital y el trabajo y que el presidente sea el punto de equilibrio, ¿no?
Bueno, ahí viste, La mamarrachito mío. verdad que hablar de que un dirigente sindical se refiera con esos términos, ¿no? Porque yo entiendo que la crítica puede existir, una crítica gremial, política, pero una vez me dijeron a mí que para definir un dirigente sindical lo mejor que se puede hacer es mirar a los trabajadores que representa. Entonces yo miro a los trabajadores, a ver, no voy a hablar de los trabajadores que representaba en términos formales hace poco, pero uno mira a los trabajadores de la UON, sabe quién es el secretario general que los conduce. Uno mira a los trabajadores camioneros, sabe quién es el secretario general de los conduce. Uno mira a los trabajadores rurales y puede definir al Momo Venegas. ¿Y de cómo lo definís? No, hay que mirar a los trabajadores rurales. ¿Y qué ves? Porque no sé, No. toda la gente no sabe qué pasa con los Bueno, trabajadores. la informalidad laboral, el trabajo esclavo, después de tanto tiempo con una caja extraordinaria del Renatre que se la devolvió Macri, por eso es más macrista que Macri, realmente la situación de los trabajadores es totalmente precaria. Por eso digo, me llama la atención que se refiera de esa manera a una CGT que puede tener sus errores, que yo he sido muy crítico, inclusive autocrítico, digamos, porque soy parte de la CGT, pero de ninguna manera descalificaría utilizando ese adjetivo. Ya quiero escuchar a Silvina, pero lo único que quiero preguntarte, y después volvemos, es, en un momento se habló de que se podría partir la CGT, hace unas semanas tuvieron un encuentro en donde iban un poco a reagruparse y casi se agarran a trompada. ¿Vos fuiste uno de los que tuvo un encuentro? La trompada no fue así. Fue una discusión muy enérgica, pero bueno, como corresponde, no como corresponde, como se dio, digo, las cuestiones se discuten en una mesa, hay posiciones fuertes, posiciones diferentes, hay sectores diferentes representados que tienen una historia diferente en el sindicalismo, hay sectores, digo, que históricamente estuvieron más cerca de los gobiernos, otros que estuvieron más lejos, una posición más combativa, digamos, y bueno, hay diferencias en una situación difícil para los trabajadores y bueno, que se expresan democráticamente y con efusividad dentro del seno de la CGT. ¿Y corre riesgo la unidad? No, bueno, eso es una cuestión que se tendrá que ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en las Yo no me elecciones? quedo conforme con esa respuesta. Repregúntenle sobre eso, hay que entiendo ver que qué sí. pasa. ¿Qué Yo quiere entiendo que Creo que decir? formalmente ya está. ¿Eh? Informalmente o por lo menos tácitamente ya la unidad es una quimera. Perdón, ¿yo puedo decir algo? Sí, claro. Yo creo que para el salario de los trabajadores no es un dato relevante si la CGT está toda unida en uno, si hay 2, 3 o 5 CGT. No van a estar mejor, no cambia la situación. El salario de los trabajadores no puede mejorar nunca si el nivel de actividad económica no crece, si no hay inversión, si no hay demanda de trabajo, más allá que haya 1, 3 o 5 CGTs. Silvina. Eso es así. Sí, coincido con eso. Coinciden, la primera sí. encuentro y coinciden. No, pero coincido porque efectivamente hoy a lo que uno asiste es a falta de trabajo, a destrucción de puestos de trabajo, entonces eso genera atomización también de los sindicatos y hay peleas como más individuales. Para agregar un dato a lo que recién decía Facundo respecto a los trabajadores rurales, es el sector con mayor informalidad cuando uno analiza todos los sectores en Argentina, todos los sectores laborales en Argentina, pero además de los ingresos más bajos de Argentina y que cuando uno mira la evolución en el tiempo, es el que más estático ha estado, no ha tenido dinamismo como por ahí sí han tenido otros sectores, muchos vinculados por ahí al sector agropecuario, pero no el trabajo rural. Entonces también me parece que eso genera más... O sea, para ustedes, atomización para todavía. ustedes dos no es muy legítimo como dirigente el Momo Venegas. Yo creo que coincido con Facundo en que uno no puede utilizar las palabras que se utilizan para descalificar. Creo que eso genera, amplía la desorganización social, falta cohesión social en Argentina y creo que cuando uno tiene tantas desigualdades, lo que alienta es que sigan sucediendo estas cosas. Aparte, uno tiene que ser más analítico cuando otra hace cosa, ¿no? crítica. Que no, Déjenlo, él necesita hablar, también cobran por palabra. En este programa nos pagan por palabra. A veces estudiamos algunos números y no es verdad de que el campo es el más informal, según el El informe del trabajador INDEC. rural, yo no dije el campo, El agro, perdón. Tampoco, o el sector tampoco, rural. dije- El servicio doméstico No. tiene el 74,5%. Sí. Y lo sigue la construcción con el 68,9%. Tercero sí viene el agro o el campo o el sector rural con el 49,4%. Pero no es esos o no es lo mismo, ¿no? Por eso yo dije distinto del agro, porque Perdón, el sector te repito, agropecuario... el que más tiene es el servicio doméstico y seguido por la construcción. Cuando lejos. vos analizás dentro del agro, empezás a hacer el desgranamiento de cada uno de los sectores, el sector rural tiene índices similares al trabajo doméstico, al empleo doméstico. Pero hay que desgranar el sector agropecuario. El sector agropecuario de Argentina es de los más innovadores y está en la frontera del conocimiento del mundo.
mundo, ¿sí? Entonces uno cuando sintetiza en un promedio, sintetiza demasiadas cosas. Bien, la CTA llamó, déjame esto nada más. Quería porque decir algo más, digo, Sí, claro. para no irnos de la cuestión yo no me voy a referir a Venegas, sí me voy a referir a por ahí una contradicción que hay, que veo en el acto, que no vi muchos más sindicalistas que el Mojo Venegas, por otra parte, realmente no sé a qué sector representa, es una descripción real, o por lo menos es lo que veo yo. Me gustaría saber qué otros sindicalistas estuvieron. Guillermo Pereira no estuvo con los trabajadores en el sur. Pero por otra parte, digo, el presidente de la Nación, a través del Ministerio de Trabajo, pidió más democracia. Yo en el 2014 presenté un proyecto de democracia sindical que hablaba de la elección directa para los representantes gremiales, para legitimarlos. Bueno, Jerónimo Venegas, como otros sindicatos, tiene algo así la UATRE como 1 millón de trabajadores, registrados por lo menos en el RENATRE, no registrados. Y sin embargo lo votan 700 tipos. Entonces digo, no hay democracia directa. Yo no sé, a ver, si los dichos del presidente respecto a las movilizaciones con el Chori y con el micro escapan a la lógica de Jerónimo Venegas, pero en ese caso, Pero sí, digo, yo no los lo digo principales efectivamente. dirigentes gremiales tienen 30 años, salió una tabla, Bueno, 30 años, 25. Sí, pero no solamente estoy hablando del mandato definido, que vos sabés bien cuál es mi posición, sino de las formas en que legitiman Cuando vos le decís a un tu mandato. padre, Hugo Moyano, escucha, a mí me parece mal, vos hace cuánto estás, 30 años, Hugo está hace 25, 30. ¿Qué te dice? No importa, Sí, hijo, tenés razón. es lo que pienso yo, no importa. Pero no, él, ¿qué no dice todos él? coinciden, no se trata de una discusión de familia, se trata de una postura política La y familia y gremial, ¿te sigue? La familia gremial, hay muchos que están en desacuerdo, por eso se generan discusiones fuertes. Te pero dejaron bueno. medio solo en esa discusión. No, no te creas. ¿Quién te acompañaba? No te creas que tanto. No, no importa, eso quedó ahí y es parte de la anécdota. Lo importante es que se den las discusiones. Bien. Me parece que lo importante es que se hable de la democracia sindical, no en un sentido oportunista, porque que se cuestiona a los gremios cuando se me ponen enfrente, sino desde un sentido de entender cuál es la lógica y qué es lo que le hace mejor a los trabajadores. Para mí, un tipo que representa a 1 millón de trabajadores, si a un presidente lo votan todos los argentinos, no puede ser que un tipo que representa 1 millón de trabajadores lo voten 700 tipos. Bien. Eso es antidemocrático. Bien. La CTA llamó a un nuevo paro. ¿Estás de acuerdo? Me parece que, a ver, los paros en un contexto y en un año electoral, yo creo que pueden llegar a ser hasta contraproducentes. Donde la tenés una mayoría, definición fuerte, ¿eh? donde la buena. mayoría, y más con la atomización que hay, y más con la modalidad del piquete, que terminamos viendo en televisión a tipos que defienden el piquete, digo que si bien se puede entender el contexto de marginalidad social, que crece la pobreza y demás, pero no se puede nunca avalar eso como una metodología de reclamo, más allá de que sí se la puede comprender. Ahora, vemos a tipos que defienden el piquete, que le sirve claramente al gobierno, porque el 90% o el 95% de la sociedad no está de acuerdo con eso, digo, y estos son encuestas de la izquierda, pues yo lo hablé con parte de la izquierda, en la provincia de Buenos Aires, ves tipos que defenestran a los dirigentes sindicales y que defienden a los piquetes. Entonces digo, el movimiento obrero y el sindicalismo tienen un gran defecto de la comunicación. Y me parece que, más allá de que el paro muy pocas veces puede llegar a ser simpático, también hay un defecto muy grande en la comunicación. Y en un año electoral eso se presta un montón de especulaciones políticas en donde el gobierno puede argumentar un montón de temas. Lo hacía el kirchnerismo también. Pero miren lo que está diciendo Facundo Moyano, está diciendo, estamos mirando encuestas y las encuestas nos dicen que en vez de sumarnos... Es una encuesta que hizo la izquierda. Bueno, pero fíjate, hay gran parte de la sociedad entonces que no quiere otro paro Sí, general. a ver, los que no quieren al gobierno, por ahí se ponen... Pero bueno, cuando gobernaba otro color político, también, yo me acuerdo... O sea, la CGT piensa más o menos el esto. piquetazo... O sea, Cristina hablaba de los piquetes de la extorsión y demás. O sea, no es que es de este gobierno. Lo que pasa es que, bueno, por ahí los que hoy... O sea, ¿no ves un quieren este paro? gobierno. ¿No ves que...? Yo no creo que le sirva hoy, en una coyuntura electoral, una medida de fuerza, más allá de que hay condiciones Y objetivas para Smith piensa realizarla. más o menos como vos, Acuña, Daer. No sé, yo pienso dar la discusión. O sea, si no tenemos una comunicación clara, si no tenemos después una respuesta, y en un año electoral donde la ciudadanía se va a expresar a través del voto, es muy complicado plantear una medida de fuerza después de haber hecho una en donde claramente la política económica no cambió y en donde ya se fijó una postura, porque en definitiva una medida de fuerza es para marcar una postura Y entonces, política. ¿cómo van a hacer para plantear los reclamos si no es mediante no te digo un paro? Pero ¿qué medidas de fuerza van a tratar de impulsar? Teniendo en cuenta, vos recién lo decías, la atomización le conviene al gobierno.
Y la atomización es una consecuencia también. Yo no comparto tanto lo que dijo el economista porque, en definitiva, cuando la marcha de la economía era otra, la CGT estuvo unida durante mucho tiempo. Cuando la Argentina crecía un 7%, es una consecuencia. Y que la CGT esté unificada tiene que ver con que la economía marche. Lo que divide al movimiento obrero es cuando la economía cae. Bien, está claro, me parece hasta acá, si pudiéramos hacer un resumen, lo que él piensa de un potencial nuevo paro. Parece que vos estás en contra. Y yo no, me no es que atrevo... esté en contra, yo creo que puede ser contraproducente. Perdón, Bueno, yo creo que mejor dicho, Facundo no me entendió. favorecería Yo creo que Macri. Facundo no me entendió lo que yo quise decir. Dale. Yo lo que quise decir puntualmente es algo fáctico. Al obrero le es indistinto que la CGT esté toda unida, o sean 3 o sean 4. Los resultados en términos salariales para el obrero son los mismos, porque el resultado salarial depende no del accionar de la CGT, depende del nivel de actividad económica, No, digo, pero del pará, acá hay crecimiento, no, de la pero inversión, pará, de en la Argentina- productividad y la demanda de trabajo. Pero digo, acá en la Argentina hay negociaciones paritarias. El que no Sí. sabe eso, bueno, es... Pero a ver, 2 puntos la más, 2 puntos negociación, menos, eso la depende de negociación fortaleza de tu paritaria gremio. negocia un numerito nominal que la Para vos es macroeconomía... un numerito, para mí es un numerazo No, cuando viene. puede ser numerito o numerazo. Que la macroeconomía después se va a terminar de ponerlo en el lugar en términos reales donde tiene que estar. ¿Qué quiero decir? Vos podés negociar un aumento salarial del 40%, ¿ok? Para todos. La macroeconomía después va a hacer que ese 40% nominal, que a priori parece un aumentazo, como vos decís, termine siendo cero o caída en términos reales. Mirá las paritarias que negoció el papá de Facundo y mirá las paritarias que negociaron otros gremios y después la economía se encarga... Yo estoy hablando de todas en general, después no la economía, uno claro, por uno, pero guarda. vos estás partiendo de la base de que todos negocian al 40%, No. cuando no, hay algunos que negocian al 40%, otros al 30% y otros al 12%. Y yo hablo el y ahí promedio anda a de todo el remontarla. movimiento obrero. Yo estoy hablando de todo el movimiento obrero, de todos los trabajadores como uno solo, o sea, en términos macroeconómicos. No estoy haciendo bien. diferencia de sindicato A contra sindicato B, contra sindicato C, que ahí sí puede haber mejoras relativas, obviamente. Bien, Ahora, yo ¿no? quiero preguntarle a Silvina, hoy el anuncio, digamos, el principal del acto de Macri fue el proyecto de que se llama Empalme, que es trabajadores que estaban en... Te cuento, a ver, y ustedes me corrigen Dale, si me estoy dale. equivocando. Trabajadores que estaban en blanco, perdieron el laburo, empiezan a cobrar un subsidio por desempleo. Bueno, entonces, para reinsertarlos en el mercado laboral, le dice un empleado del gobierno, bueno, si lo tomás, lo vas a tomar a lo que valga menos el subsidio que le estamos dando. Puede ser 4.000, puede ser 6.000, puede ser 7.000. A lo que valga menos 7.000, como para fomentar y estimular que haya toma de puesto de trabajo. ¿Qué te parece? Sí, la economía está creciendo y hubiese demanda de trabajo, por supuesto, sería positivo. Y creo que, digo, las expresiones de buenos deseos con un plan que puede servir en esa situación está bueno, pero el problema es que la economía no está creciendo. Hoy la economía no está generando puestos de trabajo. Cuando dijo todo lo contrario. 82.000, Macri. Lo que dice el Ministerio de Trabajo del Gobierno Nacional es que en el sector industrial el año pasado se perdieron más de 52.000 puestos de trabajo y el último indicador de actividad económica que se presentó la semana pasada de parte del INDEC da cuenta de que la industria manufacturera cayó un 7,1%, con lo cual me hace pensar que no hay una reactivación en el sector industrial. A mí me da la sensación No, que pero todos estos perdóname, planes... Silvia, pero en otros sectores sí hay reactivación. Yo dije la industria por manufacturera, eso. de vuelta Pero- lo mismo. Pero la Digo, industria no es solo... Yo entiendo que dije le gusta mucho la industria, pero no es manufacturera. toda la economía de la industria. Yo dije industria manufacturera y el promedio de todo eso mostró una caída del 2,2%, pero la industria manufacturera en particular cayó 7,1%, entonces no se están generando esos puestos de trabajo que son los deseables, los de alta calidad. Por supuesto, insisto con esto, el campo argentino es uno de los sectores que está en la frontera del conocimiento a nivel mundial y genera empleo, pero no alcanza para incorporar la demografía que los argentinos generamos. Históricamente la industria ha sido la que ha generado trabajo en Argentina. Necesitamos repensar cuál va a ser el sector que a futuro va a generar trabajo en Argentina. Hoy yo creo que estamos asistiendo a una desindustrialización asistida, valga la redundancia, porque tenemos planes, los Repro Express, las jubilaciones anticipadas, y esto lo que ayuda es a que la empresa se pueda desvincular rápidamente. Leía el sábado, creo, en una etapa de un diario de
de tirada nacional que decía la industria, las empresas argentinas están rematando sus ramas industriales, que es algo que ya vivimos en Argentina. Entonces, de esta forma no vamos a generar trabajo. Quizás el gobierno esté planificando generarlo en otro sector, en el agro, en el sector financiero, desconozco. Digo, nosotros no estamos pensando en que con esos sectores, en la evidencia empírica argentina, no se han generado los puestos de trabajo suficientes para la demografía argentina. Y por otra parte, tampoco se está planificando qué hacemos con la robotización o con la uberización de la economía. Bien, vos formaste parte y bueno, estuviste con Scioli. Y Scioli tuvo cerca también otros asesores que parecía que eran muy importantes, en un momento también eran como candidatos. Mirá Mario Blecher lo que dice de la economía argentina y del gobierno. Y hay trabajadores. Yo creo que se están tomando medidas en la dirección correcta, no exactamente las medidas que a lo mejor yo tomaría o que otros tomarían, pero son medidas en la dirección correcta. Y esas medidas en la dirección correcta tienen que tener en un plazo perentorio, tienen que tener efectos positivos. Bien, para no redundar con esto, ¿querés que te haga el 2 contra 1 y te muestro a Bain también? Y después vos espalás contra los dos. Venga Bain también, juntos contra Batakis, vamos. ¿Está Bain por ahí? Bain. Digo, la economía estuvo muchísimo peor que ahora. En mayo, junio, julio del año pasado realmente estuvo malísima, con caídas muy fuertes. Y la economía se empezó a recuperar, la verdad, parecía que en octubre, porque el INDEC había dado datos de recuperación en octubre, ahora los corrigió y en octubre parece que no hubo recuperación, sino que la economía es como que hizo piso, y en noviembre y diciembre la economía se recuperó. Bueno. 2016 fue un año malo, claramente, y lo que Bain está diciendo que se recuperó es que en realidad la caída se ralentizó, pero hasta ahora no ha mostrado signos positivos. Y insisto con esto, el deseo es que a la economía le vaya bien para que a todos los trabajadores les vaya bien. Pero espérate, porque déjame más despacito, porque ellos están levantando el pulgar diciendo, no me gusta del todo, pero es el rumbo. Vos estás diciendo otra cosa, vos estás diciendo, con ese no seamos fuori de la copa. Yo no veo que en el gobierno haya alguien que esté planificando cómo vamos a generar empleo. La verdad que no lo veo. Pero bueno, puede ser que haya alguien que tenga escondido un plan de trabajo de acá a 20, 50 años. Y a mí me hubiera encantado que hace 50 años alguien hubiese planificado cómo iba a ser la economía. Ahora, si no se genera empleo o no hay o no ves que haya un esquema para generar empleo, ¿es porque las líneas macroeconómicas que plantea el gobierno son equivocadas? No, yo creo que ellos toman decisiones económicas dentro de un pensamiento, dentro de una creencia, dentro de una ideología de la economía, que, como dijo Blecher en algún momento, no es lo que yo hubiera tomado, pero creo que son decisiones económicas, no creo que haya errores. ¿Pero son correctas o no, a tu juicio? No dentro del pensamiento que yo tengo. Yo no creo que la inflación... Vos no hubieses hecho algo tan distinto si hubiese sido ministra de Economía. Yo la verdad que creo que la inflación no se ataca en un país como Argentina, con una estructura tan desigual en términos productivos, no se ataca con el tema monetario. Lo monetario lo que termina haciendo es monetizar un problema de fondo. Pero el año pasado, cuando se achicó la oferta monetaria, saquemos de lado las LEVAC si se quiere, pero se achicó la oferta monetaria, la inflación creció y fue el pico de inflación en 40 años en Argentina. O sea que no dio resultado esta creencia monetaria de que se restringe la oferta monetaria y baja la inflación. O sea que yo las no creo que tasas para altas, Argentina eso sirva. Porque ya lo discutimos varias veces en este programa, la idea de que si las tasas suben, digamos, para controlar la inflación se enfría la economía, hay menos consumo y el riesgo que eso supone. Entonces dábamos por supuesto que las tasas altas enfrían. ¿Vos pensás eso? Yo creo eso. Si vos tenés a alguien que tiene 30.000, 40.000, 50.000 pesos que tiene que invertir, no sé, en un horno pizzero y ve que tiene una capacidad instalada ociosa. Tiene 10 mesas y de las 10 mesas está ocupando 4, o en el promedio, si se quiere, el 60%. ¿Por qué va a invertir esos 30.000, 40.000 en renovar todo su mobiliario o en el horno de la pizzería? Va y lo coloca a Levax. Entonces, eso hace que la decisión también de los pequeños inversores en Argentina y de los grandes inversores se posponga al menos. Pero este año no se corrobora lo que decís. Déjeme hacer un experimento en vivo. ¿No suena lógico lo que dice Silvina Batakis? Pero ahora escuchen esto. Diego Giacomini, las tasas altas... Yo voy a explicar desde mi punto de vista por qué lo que dice Batakis está todo mal. Así contundentemente. Primero voy por orden.
Mario Blecher no me sorprende porque siempre es oficialista, o sea, siempre está bien el que hace gobierno de turno. Punto número 1. Esperen, porque está tomando carrera Sí, no, Diego está Giacomini. tremendo. Punto número 2. Grave, los familiares de Diego Giacomini pusieron rec. Este es el momento Punto de él. número 2. Bain siempre, nunca me deja de sorprender cómo hace 3 meses estaba previendo 5% de crecimiento y hoy está previendo 2,5%, la mitad. Yo mi estimación de crecimiento no la cambié nunca desde diciembre a hoy en día, sigue siendo más 1,8. Miguel, vos que a veces ves el programa, manda un audio acá, decime si se puede pasar y le contestás en vivo a Giacomini. Voy Adelante. punto por punto con la ex ministra de la provincia de Buenos Aires. El punto es el siguiente. La inflación el año pasado fue 41%, no fue muy superior a la del 2014, que fue 40% sin ajuste de tarifa. Por consiguiente, la inflación del 2016 en realidad fue más baja que la del 2014, considerando el aumento de tarifas. Punto número 2. La cantidad de dinero sí aumentó. El punto es, a ver, la inflación. En todo el mundo la inflación, los países desarrollados la dejaron de tener en los años 80. Los países emergentes en los 90. ¿Por qué? Porque aprendieron la lección que los argentinos negamos y que es la siguiente. Si yo te digo, desde 1946 al 2015, la tasa de expansión monetaria de Argentina... ¿Qué es la tasa de expansión monetaria? ¿Cuánto se emitió dinero? Fue 174% promedio anual. Y la inflación fue 170% promedio anual. Voy a la hiper de Alfonsín. Tuvo 4.923% de inflación, con una emisión monetaria de 5.000. Voy a los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner. Tuvo de inflación punto a punta 517. ¿Y sabes cuánto fue la emisión monetaria? 530%. ¿Cuál es la moraleja Todo el mundo del maestro Miyagi de esto? En el mundo nadie más discute, solamente los colegas argentinos discuten, que la inflación es un fenómeno monetario. Por lo tanto, su remedio es con política monetaria. Y acá lo negamos, por eso somos los campeones del mundo de inflación y vimos teniendo inflación. La tasa de interés. La tasa de interés está alta con respecto a qué. Las tasas famosas del Banco Central. La tasa de Levax de 26,25 que menciona el exministro es más baja que la inflación anualizada del primer trimestre, que según el INDEC es 27,7, según el índice de Cava es 31,1. O sea, la tasa de referencia del Banco Central está más baja que la inflación. Cuando yo voy a la famosa timba y lo comparo contra la tasa de arbitraje, que es la tasa para jugar y pasar y ganar dinero pasando de peso a dólar, la tasa de arbitraje, que es la de la curva de Levax más el rendimiento del bono en dólar, está más alta que la tasa de referencia también. Y la bicicleta financiera... Sí, se dice eso. Vos que haces triatlón, vos que haces mucha bicicleta. Entonces, ¿hay más bicicleta financiera que la que vos haces en el KDT? No, es mentira. Yo hago mucha más bicicleta y te explico por qué. Si alguien, una bicicleta, para ser segura, yo soy un extranjero, un argentino, tengo dólares, los vendo, los paso a pesos, los meto en Levax. Si quiero tener seguridad, lo tengo que pasar a dólar futuro y comprar dólar futuro a diciembre, y el dólar futuro está 17,80. ¿Qué quiero decir? Lo vendo hoy, los dólares a 15,30 y los tengo que recomprar en diciembre a 17,80. La diferencia me come exactamente toda la tasa que me dan las Levax. O sea, no es negocio. No es negocio, no es seguro. Tenés que vender los dólares, ponerlos en Levax y prender una vela que en diciembre el dólar esté más bajo de 18. Esto te pregunto. 17,80. Ella habló y me encantó. No terminé. Espérese, hay un horno pizzero acá y hay un señor que puede tener otro horno y multiplicar y dar trabajo no y lo puede peces y hacer panes. Por culpa de redondeo. Y esto quería terminar. La economía argentina no crece y no genera empleo. El PBI per cápita del 2017 va a cerrar aproximadamente 6,6% por debajo del 2011 porque tenemos una estanflación de origen fiscal. Si al sector privado lo hacemos mantener un gasto público 15 puntos porcentuales mayor que el promedio de la región, le cobramos impuestos por 12 puntos porcentuales mayor que los países de la región, nadie va a invertir en Argentina, van a elegir invertir en los países vecinos que permiten mayores negocios y ganar más
dinero a O los sea, para inversores vos privados. las En la tasas no economía real. enfrían la economía. No, y esto está demostrado en la Bueno. teoría económica en Bueno, los yo años en 60 y primer 70. lugar no voy a decir que está todo mal lo que está diciendo porque no quiero caer en la crítica sin fundamentos que hizo el Momo Venegas. Me parece que esas críticas Yo tuve no nos fundamento. conducen a ningún lado. La verdad que creo que esas críticas no conducen a ningún lado. Obviamente que hay pensamientos y corrientes económicas distintos. Yo tengo un pensamiento económico y dentro de ese pensamiento económico me parece que nos tenemos que escuchar todos sin faltar el respeto, en primer lugar. Yo no falté el respeto. Pero bueno, yo creo, honestamente, y además lo acabo de decir, que uno lo que termina monetizando son los problemas estructurales de un país. Entonces coincido, y sé leer los datos, de que efectivamente en los periodos inflacionarios se termina monetizando estos problemas. Entonces la inflación corre muy paralelo a la monetización que tuvimos en No hay los un modelo de distintos dinero momentos. pasivo en la Argentina hoy en día. Eso sí hubiera modelo de Háganla dinero muy pasivo. fácil porque yo mismo en este momento tengo que tirar mi guita porque estoy perdido. Háganla bien fácil la discusión. ¿Cómo es? Financiero. La ganancia es financiera nada más. En Argentina nadie apuesta a la industria y yo creo que ese es el problema. Si vos hoy tenés 50.000 pesos, $10.000, $100.000, apostás Sí, es al cierto. circuito financiero. Pero es cierto, No pero otro- hace 6 años que nadie apuesta en la no se industria. invierte Y es hace cierto mucho que también no se invierte en Argentina. Es coincidiendo anual con esto, vos ¿no? respecto al tema de la tasa, es cierto el dato de inflación que dio el economista Diego, el triatlonista el también. puede triatlonista, que decir. también lo he cruzado en el gimnasio, que en el 2014 subió la tasa de interés, hubo una devaluación fuerte y una inflación, y se enfrió la economía también con un método muy, digamos, ortodoxo, más allá de lo que se esbozaba en el discurso que en muchos casos parecía hasta revolucionario, digo. Y recibí varias críticas cuando, por ejemplo, critiqué el pago ¿cómo es? Al Club de París, que también fue parte de esa intención de volver a los mercados internacionales del kirchnerismo, que contradijo totalmente lo que se construía en ese momento como relato que hoy se sigue alimentando. Por eso digo, coincido en esto de que la ganancia financiera y de que nadie invierte en industria, pero esto no es que pasa ahora. Los muchachos del gobierno lo han profundizado. Bueno, entonces yo pero la les verdad que pregunto a pasaba los desde dos, a antes. los tres, a todos, y toda la redacción que quiera venir a contestar, ¿cómo se hace para generar inversión? Porque ahí aparecen los que dicen, hay que bajar los costos laborales. Vamos por sector, miren el arreglo que hizo con los petroleros Macri, hay que replicar esos acuerdos. ¿Ustedes creen que es eso? Por ejemplo, vos, Silvina, Yo ¿crees creo que eso? hay que en serio ponerse alguna vez a mirar el mediano y largo plazo y pensar en planes de desarrollo con equidad territorial, incorporar el territorio ¿Pero qué en el harías? análisis. Una medida, vos Nosotros decís, habíamos hablado ya, por ejemplo, con organismos multilaterales de crédito para financiar un programa de desarrollo en donde hubiese una comunión entre el sector provincial, los sectores públicos provincial, municipal, la comunidad local, las cámaras empresarias, y hubiese un proyecto productivo que tuviese lugar en lugares en donde son expulsores de población. Una experiencia que en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, tuvo mucho éxito. ¿en qué rubros, por ejemplo? En los rubros que a cada sector le convenga. Por ejemplo, en Tapalqué desarrollamos aguas termales. ¿Sí? En Zárate, junto con Toyota, con el intendente, desarrollamos capacidad, ciencia, capacidad tecnológica. ¿Sí? Depende de cada uno de los lugares. Pero si no empezamos a pensar el desarrollo productivo en el territorio, a veces los economistas miramos el tiempo, incorporamos la variable temporal, pero no incorporamos la variable territorial. Yo creo que es sumamente necesario empezar a pensar cómo es el desarrollo en cada una de las regiones. O Laura, Laura, pensé ¿querés que me decir? preguntabas a mí, por eso no. Vale. No, Yo quiero decir esto, una cosa. Yo no sé por qué los colegas argentinos, mis colegas, son tan enamorados del sector industrial, porque en el mundo del siglo XXI, el sector servicios da mucho más puestos de trabajo y pesa mucho más en todo el PBI que el sector industrial. De hecho, el padre de Facundo es un sindicalista de un sector camioneros, servicio. Tuvimos una mala experiencia Facundo, en los 90, lo la mismo. recordás, ¿no? A ver, acá en Argentina... Te la recordás la experiencia de los Yo te voy a 90. decir concretamente, para mí, en mis 45 años, el periodo 91-94, y lo digo sin titubear, fue el mejor gobierno democrático que yo vi, en términos económicos. Si lo comparo con lo que había dejado Alfonsín y comparo 94 con el 89, la pobreza, el desempleo, cayeron estrepitosamente y se hicieron todas reformas estructurales que fueron muy positivas y después del tequila, del 95 al 99 y peor aún del 99 al 2001, fueron totalmente desvirtuadas porque pasó lo que siempre pasa en Argentina. Cuando los políticos argentinos
reciben señales que el modelo tiene que ser cambiado, en lugar de cambiar el modelo, lo intensifican y lo intensifican en las patas de la mesa que más tienen que cambiar. Así pasó con el segundo mandato de Menem, así pasó con la Alianza, así pasó con el kirchnerismo después del 2007, y lo digo, cuando Roberto Lavagna fue ministro de Economía, en el 2003, en diciembre la inflación era 3.7%, en diciembre del 2004 6.1%, y en diciembre del 2005 12.3%. Se duplicó año tras año, y el señor ministro de Economía esa señal la ignoró completamente. Y eso fue el origen y el principio del camino hacia esta inflación posterior. Déjenme mostrarles, porque hace pocas horas habló Daniel Scioli y dijo, hablando de los 90, esto, el fantasma de reprivatizaciones. Ahí lo tienen. Que se viene una segunda ola, una segunda etapa de Macri de privatizaciones. Bueno, Silvina, ¿vos pensás eso? La verdad que no lo sé, pero... Digo, a ver, ¿hablás hoy día con Scioli? Sí, la verdad que sí. Él ahora está recorriendo mucho la provincia, así que es difícil a veces encontrarlo. Pero sí, hablamos bastante y él tiene como una visión muy pesimista del transcurrir de la economía en este tiempo, que de hecho los indicadores lo van demostrando. Pero para volver, si se quiere, al tema de industrial, yo lo primero que dije es, necesitamos un gobierno que esté pensando en cómo generar trabajo. Y si no es el sector industrial, que se planifique cuál va a ser el sector. Por eso mencioné el tema de la robotización y la uberización de la economía, que son fenómenos que están pasando en el mundo y que claramente necesitan... Uberización, de que todo se haga Uber, se regule. Y cambia totalmente las relaciones laborales, en realidad. Ya no pensamos más en un empleo formal como el que conocemos todos actualmente. Bueno, que en Argentina obviamente hay sectores que no están en el sector formal, pero es como el concepto clásico de lo que sería un buen trabajo. Eso en algún momento se va a ir perdiendo. Pero escuchá y esto, los servicios... Déjame esto, al lado tenés a Facundo. En muchos países vos vas con el auto y tirás una monedita en una especie de embudo y no hay alguien que te cobra el peaje. Y lo hemos discutido cuando si te proponen eso, ¿vos qué decís? No, pero es que hubo una propuesta de eso. Cuando la provincia de Buenos Aires se hace cargo de la autopista Buenos Aires-La Plata, una propuesta fue que se hagan todos los peajes con telepeaje. Y hay una decisión detrás de eso de que se tienen que seguir generando puestos de trabajo y sostenerlos y haciendo, si se quiere, una transición, una transformación productiva en el tiempo sin perjudicar a los trabajadores. Fue así, digamos. Es una discusión muy profunda, ¿no? Hay libros que hablan de un fenómeno, de un postcapitalismo. Hace poco estuve leyendo uno de Paul Masson que habla justamente de esto, es decir, hacia un nuevo capitalismo y habla de estas transformaciones y menciona también la cuestión de la uberización, no con ese término, pero habla de eso, de todos estos fenómenos. Inevitablemente hay que dar esa discusión. Comparto lo del tema de los servicios, que de una mirada de 20 o 30 años, o sea, van a crecer, pero comparto también es que van de la mano en cierto aspecto ese crecimiento de los servicios de la industrialización y que tenemos que tener un modelo industrial, inevitablemente se tiene que pensar, creo yo que también tiene que abordarse desde otros aspectos la cuestión de la generación del empleo, que es complicado en un país como la Argentina, que tiene un peso tributario tan importante, tanto para los trabajadores como para el sector empresario. También es complicado hablar de bajarle las cargas impositivas al sector empresario porque desfinanciás otros organismos y eso puede implicar, si no se hace con una planificación estratégica e inteligente, que los jubilados que ya la están pagando, las medidas del gobierno, las sigan pagando a futuro. Bueno, vamos al corte, después cuando vamos a volver y vemos una cadena de valor de un precio, cómo se forma el precio, y cada uno pone el dedo en un eslabón y dice, esto se podría mejorar, a ver si nos ponemos de acuerdo en algo. Ya venimos. Ya vuelve. Terapia de Noticias. Sabemos que la seguridad es un tema importante para todos. Por eso, seguimos trabajando en el nuevo Sistema Integral de Seguridad Pública. El sistema se basa en un nuevo modelo de formación profesional y está abierto a la participación y auditoría ciudadana. Todos los vecinos podemos aportar ideas, colaborar con información y supervisar el funcionamiento de las fuerzas. Seguimos trabajando para vivir cada día mejor. Vamos hacia una ciudad más segura. Vamos, Buenos Aires.
Cuando elijo una coloración, siempre busco la mejor. Me gusta un color intenso, uniforme y duradero. Nuevo Excellence Extra Profundo de L'Oréal Paris, con triple protección y poderosa concentración de color. Penetra uniformemente de raíz a las puntas. Mi color extra profundo acá y acá. Y no se deslava. Nuevo Excellence Extra Profundo de L'Oréal. Por algo, se llama Excellence. Todas lo valemos. Sigue Terapia de Noticias. Ya ahí lo veo, está on fire Carlos Pañi poniéndose el traje, ya viene Odisea, pero ahora vamos a hablar ya no del diagnóstico, sino del tratamiento. Sergio Massa dice que tiene un tratamiento para los altos costos, precios. Y hemos decidido presentar la eliminación del impuesto al valor agregado y de otros impuestos de la cadena a todos los alimentos. Eso va a bajar automáticamente más de un 20% los alimentos en la Argentina. Pero además elegimos plantear la competencia en las góndolas como mecanismo para que también haya baja de precios. Bueno, ahí está. Vamos a tratar de representar una formación de precios. Diego. Así es. Bueno, ahí lo escuchábamos a Massa. Si algo, ahí te diría casi unanimidad entre los economistas es que los impuestos o que los precios no bajan automáticamente cuando le sacas un impuesto, ¿no? Eso la Argentina lo ha demostrado cantidad de veces y los economistas aquí presentes lo van a entender mejor que yo. Sin embargo, hay un interesante informe que hace la CAME, que es básicamente de la tranquera, por decirlo de una manera figurada, a la góndola, ¿no? Y fíjate acá los valores de precios muy disímiles, algunos, en este caso, por ejemplo, la mandarina es el que más diferencia tiene de costos respecto de lo que sale en la tranquera, sería 1,2 pesos contra 23,30 y así hay una cantidad de precios. Pero vos sabés que este índice, digamos que va multiplicando, acá tenés en el medio, tenés desde los impuestos municipales, provinciales, nacionales, hasta toda la cadena, digamos, de transporte, donde están, bueno, ni hablar logística y demás, y después toda la cadena de comercialización, ¿no? Que también tiene costos muy fuertes en Argentina. Lo que vemos entonces es un precio inicial, un precio de góndola y un montón de eslabones en el medio que son los que terminan armando un precio. Pero una cosa, antes de ponerlo, porque esto por ahí así sin leer un poco cómo viene, vos sabés que en los últimos 3 meses la participación del productor respecto al precio final creció. ¿Gana más el productor? Viene, digamos, el precio que percibe el productor respecto al precio final es más grande ahora de lo que era hace 3 meses atrás. Está bien, pero esto y está muy bien y ojalá le vaya muy bien. Esto en parte tiene que ver porque, digamos, la contracción del consumo hace que en este sector haya también mucha competencia de precios, ¿no? Bueno, supongamos que Silvina Batakis es la ministra de Economía. ¿Dónde pones el dedo ahí para que bajen los costos? ¿En qué eslabón? La estructura tributaria claramente tiene un rol importante. Argentina creo que todavía no ha podido resolver la coordinación tributaria en un país federal. No hay muchos países federales en el mundo y la verdad que otros países lo han resuelto. Nosotros no hemos podido resolverlo. Pero también en la estructura productiva y de logística. Y pongamos un ejemplo. Uno acá en Buenos Aires consume un litro de leche que cuesta entre 27 y 32 pesos, la marca Líder, que está producida en el municipio de General Rodríguez, a unos pocos kilómetros de acá. Si vos vas a Salta, vas a Tierra del Fuego, consumís el mismo litro de leche a ese precio, porque se garantiza un precio uniforme para cualquier argentino en cualquier parte del mundo. Esto no sucede en Europa, no sucede en Estados Unidos. En Tierra del Fuego se puede producir leche y se podría producir a un valor de 11, 15, 16 pesos si no tuviésemos este monopolio, esta hegemonía de la marca Líder en las fluidas, en las leches fluidas, por ejemplo. Entonces uno tiene que mirar
cada estructura productiva, cada eslabón en partes del Y territorio. por sí o por no, ¿te gusta la propuesta de Massa de quitarle el IVA a alimentos y bebidas? Me parece que es bastante demagógico. Como se dijo acá hace un ratito, en Argentina no hay evidencia empírica de que bajando un impuesto los precios bajen. Y, por supuesto, por otro lado, se tiene también la última experiencia de querer disminuir las tasas de las cuotas sin intereses, esperando que los precios bajen, y no pasó. Yo sería incapaz de sembrar la discordia, pero tenés que contestarle algo. Le dijo demagogo a tu jefe. Es una La medida. No, es una propuesta, ¿no? La verdad es que cuando vemos en muchos medios de comunicación y en las altas esferas de la política un juego de polarización, de grieta, de agresiones, de esto, del que tuvo la culpa, fueron los que se robaron el país durante 12 años y los otros que dicen, no, lo que se están robando ahora también son corruptos. O sea, no dicen que ellos no son, pero dicen, estos también son corruptos. Lo que nosotros hacemos puntualmente es plantear un problema real. O sea, y tenemos una propuesta. Después nos pueden calificar esa propuesta como lo hizo Silvina, o pueden decir, no, yo tengo otra propuesta y me parece que esto hay que hacerlo de esta manera. Me parece que eso sería lo más constructivo. La verdad que nos cansamos de ver medidas demagógicas del kirchnerismo que no sirvieron para nada, y nos cansamos de ver medidas demagógicas por parte del gobierno, y hoy estuvimos escuchando otra del presidente. Y en este sentido sí, no estoy siendo demasiado constructivo con lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Lo discutimos el año pasado en comisiones con la presencia del ministro Triaca, y lo hemos visto durante la historia de la Argentina, que el tema que quieren implementar ahora, con este pasaje del plan social al trabajo, digo, es muy difícil de la manera que lo quieren hacer, y yo sí entiendo que el hecho de haberlo anunciado puede tener una carga demagógica importante. Bien, yo quiero mencionar lo de los precios, es interesante. Una pequeña cosa, tienen derecho, pero cortitos. Una pequeña cosa que voy a coincidir con Facundo es que efectivamente, digamos, más allá de lo que si es una medida acertada o no sacar el precio, se volvió a hablar del precio de los alimentos, que era un tema, digamos, que en su momento, ¿te acordás? Reinstaló el tema de volver a debatir el tema del precio de los alimentos, con lo que significa la cadena productiva, logística, comercial, todo, y eso es un paso, ¿no? Más allá de la medida, más conveniente, rapidito, antes de discutir bajar los impuestos, que no tiene resultados empíricos comprobables, digo, discutir una ley de defensa de la competencia, que es lo que vos decías recién, Silvina, la cuestión de cuando, digamos, las grandes cadenas o las grandes empresas se cartelizan o hacen monopolios y establecen los precios. Pero perdóname, pregúntale a Diego Giacomini qué piensa. ¿Se cartelizan? ¿Son formadores de precios? Mirá, ¿Son los villanos de la película? Yo acá discrepo con Silvina de vuelta, y el punto lo voy a fundamentar. Dos cosas. Primero, la manzana vale mucho más por estar a 10 metros de la puerta de tu casa y poder bajarla a comprar en pantuflas que por ser manzana. ¿Qué quiero decir? Según lo que puso Diego, si el kilo de manzana sale 37 pesos y el productor recibe 4.5, en realidad, ¿qué pasa? ¿Sabes qué? Si yo tengo que ir a buscar la manzana a Río Negro, no lo voy a hacer. No voy a comer manzana. Tiene mucho más valor toda la cadena de servicios que trae la manzana hasta 10 metros de mi casa y me la pone en la góndola que la manzana en sí. Punto número 1. Punto número 2. Teoría de los precios. El valor subjetivo. El precio de un bien está determinado por la demanda, no por su estructura de costos. Muy sencillo, doy un ejemplo. Eso es en condiciones de laboratorio. Ahora nos juntamos nosotros cuatro. Un ejemplo muy sencillo para que lo entienda la audiencia. ¿Me dejás terminar, por favor? Un ejemplo de mi amigo y socio Javier Milei. Un whisky muy caro, con un proceso de producción fabuloso y muy costoso, en una sociedad de abstemios, vale 0. El precio lo pone la demanda. Mirá lo que pasó con entonces, controlar la cadena de producción no vale nada. No sirve. Ese whisky tiene precio. 4.000. En una sociedad abstemio, 0. Tiene precio 0. Nadie lo demanda, nadie lo quiere. Pero se deja de producir. Si lo querés producir igual. Si se deja de producir es porque tiene precio 0. ¿Y qué sucede? Nadie lo consume, nadie lo quiere, y el productor Señores, tenemos porque no le da ningún beneficio a la sociedad. Porque producir bienes y servicios es para satisfacer las necesidades del consumidor. Pero lo si que, no lo haces, Diego, no lo que se te está produce. planteando Laura es que por ahí hay 6 empresas o 7, y esta es una hipótesis fuerte, que se reúnen y dicen, che, menos de esto no se puede cobrar. La manzana y la mandarina. En el tema de la leche, digo, yo ni siquiera digo el cartel.
descartelización. Obviamente que es costoso trasladar desde General Rodríguez a Tierra del Fuego o Salta, que pueden producir. No me imagino produciendo manzanas en Quilmes, por ejemplo. No, pero el ejemplo de la leche es fantástico. El ejemplo de la leche que da Silvina es fantástico porque las dos grandes marcas de leche están muy, pero muy mal en términos económicos. Sancor está destrozada, la Serenísima tuvo que tener un salvataje. Sí, sí. Entonces, tiene un precio altísimo, no le pagan nada al productor, pero sus libros contables son horribles y los inversores están recontra preocupados. Entonces, el problema va mucho más allá de los precios, va mucho más allá de lo que se le paga al productor. Digo, No, es un problema de toda la economía argentina. Pero ahí puntualmente dieron en un lugar que... Primero, la leche no se produce en General Rodríguez. Se Sí. produce en el campo. Tenemos 2 minutos. de leche que... Escuchen esto, tenemos 2 minutos. La leche puntualmente es uno de los grandes sectores que pagó las consecuencias de la tremenda intervención de los últimos años. Moreno. O sea, no es un ejemplo válido. No, pero yo lo que digo es como esquema productivo. Vos traes No, es que no es un ejemplo válido. Vos traes leche a granel de Salta para que en General Rodríguez la envases y la mandes de vuelta a Salta. No tiene lógica. Eso es lo que estoy diciendo. Está bien, no tiene lógica, pero ¿sabes qué? Eso se lo tenían que haber explicado ustedes a Moreno. Perdóname, intervenía el mercado y hacía que la Serenísima no ponga una planta de 0 a 10. Perdóname, de 0 a 10, digamos, ¿qué nivel de afinidad ideológica en términos de economía tenés, suponete, con Moreno y con Kicillof? De 1 a 10, decime de los dos. No, la verdad que es muy difícil. Pero más o menos. Pero es difícil esa pregunta. Coincido en algunas cosas que planteó Moreno, no las formas, y coincido en algunas cosas que planteó Kicillof, pero me parece que también le faltaron otras. Creo que en Argentina no se pensó... ¿Hubieras levantado el cepo, lo hubieras levantado? Creo que en Argentina hay una realidad histórica de que las familias ahorran en dólares y había una necesidad de levantar esa restricción para que se empezase a ahorrar en dólares. Bien, mirá, hay toda una definición de Silvina Batakis en el país contrafáctico Argentina. Se hubiera levantado también con vos el cepo. En eso, en los ahorristas. Bien. Tenés 1 minuto para hablarle al país. No es cadena nacional, pero es lo que tenemos, Facundo. Mira, yo el otro día leía y escuchaba en realidad a Jorge Fernández Díaz, a quien leo habitualmente, y decía algo que yo intenté expresarlo, no sé si lo habré logrado, en una nota también publicada en La Nación, que hablaba de que hay que gobernar y no confrontar. Me parece que estamos en una etapa donde el argentino necesita soluciones y no esto que elige el gobierno con diferentes actores políticos y económicos. El gobierno... ¿Por qué digo el gobierno? Porque es el que tiene la mayor responsabilidad en esto. Entonces, cuando recién Silvina calificaba de demagógica, yo creo que no suma en el sentido, digo, por supuesto que se puede hacer, digo, pero yo creo que no suma en el sentido de que estamos discutiendo algo concreto. Y bien, si querés, no es la forma, me parece que hay que hacerlo, hay que generar una ley para garantizar la sana competencia. Está bien, vos que decís, en vez de crítica, propuesta. Pero estamos hablando de un problema real y concreto, no estamos hablando de quién tiene la culpa, de que si me quieren voltear el gobierno y demás. Escuchen, guarden, porque podemos después del aire, seguimos peleándonos, y es divino también. No hay que pelear. Ya está el ministro Pancho Cabrera con Pañi, viene Odisea.